Qué bueno que están con nosotros en esta emisión de Vive Bien. Este programa busca entender la voluntad de Dios revelada en su santa palabra. Lo hacemos a través del diálogo sobre temas de importancia para ti, para tu familia y también para la iglesia. Y como siempre nos acompañan los pastores Adam Dick, el pastor Gamaliel Grano y el pastor Vladimir Polanco. Y quiero siempre recordarle que estamos en estos programas estudiando, repasando ideas que están contenidas en el libro Dedicados a la Tarea del pastor Filiberto Verduzco. Recuerde que puede tener una copia digital de este libro solamente accesando al código QR que está en pantalla disponible para usted. Léalo, será muy bueno. Y saben, hoy el tema es fascinante. Escuche el título, ¿cómo lidiar con una crisis financiera? Oiga esas dos palabras, Pastor Vladimir, crisis financiera. ¿Le parece que tiene algo que ver con los tiempos que vivimos? Bueno, yo diría que desde el 2020 el mundo ha estado sumergido en una crisis financiera muy grave y nos ha afectado a todos. Mucha gente perdió el trabajo, todavía no lo ha recuperado. Mucha gente vieron cómo su negocio quebró, todavía no ha logrado reponerse. Así que, y es una de las crisis a la que nosotros más le tememos, porque afecta un elemento clave para el ser humano, como lo es el dinero. Yo quisiera entonces presentarte un ejemplo bíblico de cómo manejó el profeta y la viuda de Sarepta una crisis que tuvo grandes repercusiones sobre el pueblo en aquel entonces, y ver cómo ese principio pudiera ayudarnos a nosotros a lidiar no solamente con la crisis que generó el COVID en el 2020 y que todavía permanece, sino también con otro tipo de crisis familiares, espirituales, psicológicas, emocionales, en fin. Primera de Reyes, capítulo 17, es el capítulo que vamos a tomar como base. Dice el versículo 1, que Elías de Galaad, Elías el profeta, vino al rey Acab y le dijo: vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Luego el resto del texto va a desarrollar la crisis que generó la falta de agua en aquel entonces. No había alimentos, no había agua, todo entró en un proceso de caos. Y entonces en esa circunstancia el mismo profeta también quedó afectado por la crisis. Y a partir del versículo 8, entonces se narra el encuentro del profeta con una señora que vivía en una ciudad llamada Sarepta, que era viuda. En aquel entonces una mujer viuda era de por sí un gravísimo problema porque la mujer no trabajaba, la mujer dependía del sustento de su esposo. El profeta llega y la señora entra en diálogo con él y el profeta le dice: te ruego, versículo 10, que me traigas un poco de agua y un poco de pan para que coma. Y entonces ella le dijo, versículo 12, vive el Señor que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y para mi hijo, comerlo y después morir. O sea, la señora le dice: tú vienes aquí a buscar comida, pero aquí no hay nada. Estaba en crisis. Hay un problema. Hay una crisis demasiado grave. Sí. Apenas tenemos un poquitico de harina, me voy a comer eso con mi hijo y luego es esperar la muerte. Y yo no sé si ustedes logran percibir lo crítico que era esta situación. Nosotros cuatro estamos aquí, nuestros televidentes están allí, sobrepasaron la crisis del COVID-19, todos están vivos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Pero esta mujer dice: esta crisis es tan grave Yo no la voy a pasar. que yo no la voy a pasar. Ni mi hijo. Yo estoy resignada, me muero. Y qué triste es cuando se te va la esperanza, cuando el problema ya te arropó y te quitó toda posibilidad de triunfo. Y ahí es donde viene el profeta y le pronuncia unas palabras que yo creo que sirven de principio
para nosotros lidiar con cualquier circunstancia en la vida. Dice el versículo 13, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Pero, ¿cómo a mí primero? Bueno, la señora fue, preparó el pan, se lo dio al profeta, ¿y qué pasó después de eso? Dios hizo provisión. Milagro, claro. Dios hizo un milagro, Dios hizo una provisión. Entonces, el punto, el principio aquí es, en medio de una situación de crisis, no hay que tener miedo, siempre y cuando se le dé a Dios el primer lugar. Okay. Qué interesante es esa historia. Hay otros casos bíblicos. ¿Qué podemos hacer en frente de una crisis? Y hay un caso que quiero compartir con ustedes. Es el caso de la historia de Jacob. Dice la Biblia que tuvo una discusión fuerte con su hermano. Tuvo que salir huyendo porque su hermano lo amenaza de muerte. Y en su huida, su mamá tiene una última plática y le dice, ve con tu tío Labán, allá la vas a hacer, allá vas a estar escondido por un tiempo. Y ese joven se va con un futuro incierto, se va en medio de esta crisis que se va a arrepentir, por supuesto, en el futuro. Pero lo que quiero resaltar de esta historia es que en medio de las crisis nosotros podemos desarrollar un potencial. Miren lo que pasó con este joven. Llegó, se presentó con su tío y trabajó por ahí unos 7 años, ¿verdad? Ustedes saben la historia, no quiero profundizar un poco, por una de sus hijas, y luego trabajó otros 7 años por la otra hija. En total fueron 20 años. Cuando él salió de la tierra de Labán, salió como un hombre próspero. Pero me llama la atención cuando Labán quiere enfrentarlo, quiere encararlo. Oye, tienes muchísimas posesiones y todo el asunto. El valor del trabajo. 20 años trabajando. El libro de Proverbios, la Biblia en general, hablan del valor del trabajo. Me llama la atención. El cuarto mandamiento, que sí, nosotros hablamos mucho eso, justamente iba a decir. de eso, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero hay un pasaje que quiero compartir con ustedes que me encanta. Deuteronomio 28:12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos, para bendecir el trabajo. Identifico 2 conceptos: esfuerzo, trabajo y prioridad. Dios primero, pero eso no quita que no tenga yo que trabajar como trabajó. Por supuesto, Jacob. en medio de la crisis. En medio de la crisis hay que trabajar, pero hay que tener una prioridad. Sí, por supuesto, pero miren, ahora en la pandemia hubo personas que no se quedaron en casa lamentando la condición en la que estaban. También hubo personas que en medio de la crisis no solo salieron adelante, sino que ahora están en una mejor posición que antes, porque aprovecharon esa oportunidad de la crisis para salir adelante. Fue el caso de la viuda, a través porque del nunca trabajo. se le acabó la harina ni el correcto. aceite. Me gusta esa última parte del texto. Dios bendice tu trabajo, bendice las obras de tus manos. Lo que indica entonces que aunque yo me esfuerce, al final lo que produce mi bienestar es la bendición del Señor. Otra cosa que quiero comentarles es que si bien, ustedes saben que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con la capacidad de crear y también nos hizo como seres creativos. Hay soluciones, por supuesto, inspiradas por el Señor. Él nos da habilidades, soluciones prácticas para salir adelante frente a la crisis. Solo tenemos que recurrir a Él en frente de la crisis. ¿Cómo podemos salir adelante con su ayuda? Me gustan las historias que ustedes están trayendo a la consideración hoy en el programa. Estamos hablando de cómo enfrentar una crisis, ¿no? ¿Qué hacer cuando vienen esos momentos? Hasta aquí lo que estoy aprendiendo es que la crisis es una realidad de este mundo, ¿no? Tal vez nadie debería gastar tiempo pidiéndole a Dios, líbrame de la crisis. Más bien deberíamos pedirle a Dios que nos enseñe a lidiar con ella. Y por las historias que cuentan veo que hay crisis que llegan a nuestra vida por razones que no tienen que ver con nosotros. O sea, la señora de tu historia era viuda. No es culpa de ella que se le murió el esposo. Y además había una sequía, había problemas en el país, le cayó la crisis. En el caso de la historia del pastor Gamaliel,
La crisis del hermano Jacob se la provocó él mismo, ¿no? Causó un problema. Plato de lentejas que salió caro. Causó un problema, una mala decisión, salió huyendo y en fin. Pero aquí está el punto que yo aprendo con ustedes. En cualquier crisis, siempre hay oportunidades. La crisis puede ser la oportunidad de Dios. De hecho, en un libro la vez pasada yo leía, la hora extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. Hay momentos de crisis donde Dios hace milagros. No deberíamos decirle a las personas, espere siempre un milagro, pero hay momentos de crisis donde Dios hace milagros. Por lo tanto, como Dios existe y hace milagros, hay esperanza aún en la crisis. Pero la crisis puede ser la oportunidad para ti, para nosotros. Jacob, con todas sus malas decisiones, en un momento dado dijo, yo me voy a poner a trabajar. Consiguió sus esposas, consiguió vaca, ovejas, se hizo rico. Y la crisis fue la que le dio ese objetivo. Y todo salió en medio de la crisis. Muy bien. Entonces, pastor, ¿todo tiene que ver hasta aquí con prioridad y con tratar de generar dinero o hay algo más? Activarse. Yo creo que también tenemos que aprender que Dios tiene estipulado cómo yo gastar mi dinero. Porque esto es importantísimo. Yo trabajo, tengo recursos, doy la prioridad. Pero ahora viene la administración. Por ejemplo, hay un texto, Isaías 55:2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Y su salario en lo que no satisface? ¿Qué pregunta? Generación posmoderna. Característica básica, hiperconsumismo. Sí, señor. Tengo que estar comprando, tengo que actualizar esto, tengo que comprar esta marca, si no, no soy nadie. Algunos conceptos, pastor, que me llaman la atención, que en su momento aquí el pastor Filiberto incorpora de manera muy, muy, muy sabia, ¿no? El uso del dinero debe demostrar que tenemos como meta última la gloria de Dios. Uno no se pone a pensar, voy a actualizar mi iWatch o ¿voy a glorificar a Dios? Wow. Bueno, interesante, ¿verdad? Concepto importante. Ahorro. Porque si estoy en una crisis, de todas maneras tengo que pensar que puede venir otra. Y de repente digo, no. Al contrario de lo que muchos hermanos creen o creemos, que debemos vivir al día, ¿no? Al día. Y bueno, el concepto del ahorro me encanta, porque es parte de lo que Dios a través de las hormigas nos ha enseñado, ¿no? Mírala. Preparar pan para el invierno. Es correcto. Y menciono lo que el pastor Verduzco menciona, producirlo, ya lo dijimos, ¿no? Hay que ponernos a chambear. Número 2, darle el valor, porque el dinero tenemos que saber que tiene su valor y hay que reconocer que es un medio para atender nuestras necesidades, ¿sí? Por encima de nuestros deseos. Número 3, y respetarlo. Significa cuidar la fuente de trabajo que tenemos. Imagínense, ¿sí? Hay otros ejemplos en la Biblia, ¿no? Donde Dios dice, ¿y qué tienes? Pues tengo aquí unas tinajas vacías, llénalas. Eso, ahora yo me voy a encargar de conducirte. Y número 4, saber usarlo. Obviamente, ¿verdad? Es parte de los principios donde nosotros tenemos que establecer. Yo diría que si hay un hogar donde no tenemos una prioridad, un presupuesto, gracias, nosotros vamos a estar en un problema. ¿Qué pondría yo? Acorde a las historias, primero Dios, diezmo y ofrenda. Ve a la hormiga, ahorro. Y ahora sí, comida. Porque yo creo que algunos estamos inversos, ¿no? En cuanto recibimos por ahí un dinerito, creo que este celular ya está muy viejo, así que voy a tener que actualizarlo. ¿No será que como seres humanos, algunas de las crisis no son externas? Algunas las traemos nosotros. Por eso hay una frase que dice, el Señor dijo, ¿no? Hay 2 clases de pobres. Bueno, eso no lo dijo el Señor, yo lo estoy acuñando, ¿no? Los que siempre los tendréis. Jesús dijo, siempre tendréis pobres, pero no siempre serán los mismos, aclarando, ni siempre serán pobres. Los que siempre los tendréis y los que siempre lo serán. Hay personas que siempre están en crisis por sus malas decisiones, porque no les gusta ahorrar, viven al día o cuando tienen un recurso, siempre lo despilfarran, ¿no? Y yo creo que la crisis es una oportunidad para aprender, porque de alguna manera la viuda tomó criterio. Creo que estoy fallando. No es primero mi hijo,
¿Se acuerdan? Ahí decía, le voy a dar a mi hijo, luego yo y luego morirme. No. Primero Dios. Y no te va a faltar nunca. Me encanta, ¿no? Y el quinto concepto que menciona el pastor Verduzco dice compartirlo. Eso yo no lo había visualizado. Cuando en la Biblia nos enseña que si nosotros damos, vamos a recibir. Con mi esposa, mi testimonio, le digo, ¿sabes qué? No vamos a sufrir que cuando viene alguien a pedirte, no tengo, vamos a presupuestarlo. 5% de nuestros ingresos es para pobres. Así que ahí está guardadito. Cuando hay una necesidad, con gusto. Hasta da gusto, ¿verdad? Es correcto. ¿Y por qué no vienen? Un plan si está bíblico. El recurso ahí, ¿no? Qué bueno. Bueno, saben, agradezco, pastor, por estos, me parece, principios que usted esbozó muy bien para enfrentar una crisis, en este caso financiera, ¿no? En este caso una crisis financiera. Pero creo que de alguna manera también hemos hablado de principios que contribuyen a enfrentar cualquier tipo de crisis con la que tengamos que lidiar. Tal vez es muy saludable decir en el programa de hoy que deberíamos estar convencidos, aclarados en nuestra mente acerca del hecho de que mientras vivamos en este mundo existe el día malo. La Biblia habla del día malo. Y la Biblia, cuando habla del día malo, el consejo que da es: usa las armaduras que Dios te da para que cuando llegue el día malo puedas enfrentarla. El apóstol Pablo habla de eso en Efesios, en la carta que escribió a los Efesios en el capítulo 6. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? El día malo en algún punto va a llegar. Así que hablar de crisis no es alarmarnos. Hablar de crisis es simplemente prepararnos para prepararnos. Muchas personas, la crisis financiera se le convierte en una crisis emocional. Sí. ¿Por qué? Porque le llegó la crisis y no estaban listos. Cuando la crisis se junta con la falta de preparación, entonces se convierte en un caos, en un desastre. En realidad, si vivimos en este mundo, deberíamos tener la capacidad de manejar crisis. Porque en este mundo, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, nadie debería asombrarse de enfrentar una crisis. Este es un planeta en crisis. En crisis, exactamente. Permanentemente. Y lo que Dios promete por el momento, mientras vivamos en esta circunstancia, no es eliminar la crisis, sino proveer una salida para la crisis, proveer armaduras para los ataques del enemigo, de la vida o de nuestras propias malas decisiones. Pero aquí están principios que sirven para uno de los temas que más crisis genera en la humanidad, el dinero. ¿No? Y yo creo que ha sido muy bueno, pastor, generar el dinero, como usted dice, darle el valor que tiene, porque a veces también las crisis se generan porque convertimos al dinero en un Dios. Creemos que nuestra identidad, nuestra importancia y toda la vida gira en conseguir, en acumular y en tener. Y entonces nos olvidamos que es solo un medio, es una herramienta y que no deberíamos dejar que se convierta en un amo. O en el Dios. O en un Dios, ¿verdad? Y entonces usted habla de respetarlo por eso. Yo creo que muchas personas han llegado a crisis financieras simplemente porque no respetaron Se me viene a la mente los recursos que Dios le proveyó o las fuentes que tenían para conseguir. una historia bíblica, la historia de José y la provisión de las vacas flacas. Sí. En realidad toda la nación quedó en crisis y la otra nación también, la que representaban ellos como familia. Y en medio de la crisis hubo alguien que tuvo visión, previsión y también hizo provisión. Y en medio de eso está Dios conduciendo. Sí, por supuesto, él estaba consciente de que todo lo que iba a suceder venía de Dios, pero no solo escuchó y vio la visión, hizo provisión en medio de él. Les agradezco mucho el haber conversado hoy
Y ahora necesitamos llegar a un punto en donde aterricemos juntos, ¿no? Y quiero que ahora se enfoquen en las personas que están con nosotros en el programa, que están viéndonos, que nos escuchan, y que tal vez alguno de ellos esté enfrentando alguna crisis financiera o algún otro tipo de crisis. ¿Qué le podríamos decir a una persona en esas circunstancias? Como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, ese saldrá bien librado. En un momento de crisis, lo que yo puedo decirte a ti es, resiste. Okay. Aguanta. Confía en Dios y la solución vendrá. Muy bien. Yo tengo una idea. Dios nos puede ayudar a crecer en medio del desierto de la crisis. Qué bien, muy bien. Yo digo que si aprendemos a dar, como Dios le enseñó a la viuda, entenderemos dónde está el fin de una crisis. Muy bien. Yo quiero decirte, amigo que me ves en este momento, si tal vez estás en medio de una crisis, me gustaría recordarte dos cosas. Número uno, no estás solo. Dios no desampara a sus hijos cuando lo ve en el hueco de la crisis. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los defiende. Dios conoce que somos personas vulnerables en medio de la crisis y por eso cuando nos ve en ella se acerca para ayudarnos, para echarnos una mano. No estás solo. Recuerda, puedes clamar a Dios, puedes pedir a Dios. La crisis puede ser el inicio de una relación con Dios que nunca antes ha tenido. Pero también quiero decirte que cualquier cosa que esté pasando en tu vida en este momento, pasará. Pasará. Y por lo tanto, valdría la pena que tengas una actitud en medio de la crisis de esperanza, de optimismo. No basado en las circunstancias que estás viviendo, tal vez, pero debido a que Dios existe, hay esperanza. Y en este mundo todo pasa, incluso las crisis. Te pido que tomes en cuenta las ideas que han sido hoy ofrecidas en el programa y ojalá que puedas ponerla en práctica. Seguramente te van a ayudar. Que Dios te bendiga y voy a pedir ahora al pastor Vladimir que despide el programa con una oración. Padre, todos de una u otra manera estamos lidiando con algún tipo de crisis. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a darte el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Ayúdanos a ser creativos, a tener la fe que necesitamos para creer que muy pronto esta crisis que ahora nos atormenta será un testimonio contundente de tu gracia y amor actuando en favor de cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.